Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Saludos cordiales, comenzamos nuestra programación, esta franja de la mañana. Durante 2 horitas estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Bueno, pues comenzamos con la atención puesta en el exterior, bueno, y en el interior. En el día de ayer, el domingo, en la madrugada, nos sobresaltaba un mensaje. España ofrecía asilo político tras su petición a Edmundo González Urrutia, ganador electo de las elecciones del pasado 28 de julio. Y lo digo así, ganador electo mientras no se demuestre lo contrario. Y para demostrarlo, pues nada, que se presenten en esas actas. Para hablar de este asunto, saludamos a nuestro invitado, es el presidente de la Unión Canaria Venezolana, Agustín Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Tere, y buenos días a todos esos escuchas fieles que tienes allí en 10 Radio. Así es. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Siempre uno tiene que buscar el lado bueno de las cosas y bueno, la situación que está viviendo nuestro país allá en Venezuela, pues siempre está evolucionando de una manera u otra y ese tablero, ese juego de ajedrez que tenemos allí, siempre se están moviendo piezas, ¿no? El régimen, bueno, yo creo que dentro de su desespero, pues comete error tras error, se aíslan cada vez más a nivel internacional y bueno, yo creo que queda muy feo que un gobierno que se dice llamar democrático, pues llame a citación al Ministerio Público al candidato que tiene las actas en mano, que es el candidato electo por la mayoría del pueblo venezolano, por el soberano que es el pueblo, ¿verdad? Y lo intente de ponerle los grilletes, ¿vale? Se molesten porque fue a la Embajada de Holanda, una vez en la Embajada de España empiezan a presionar y bueno, yo creo que España ha tenido también que mover fichas porque ya vemos cómo está la situación en la Embajada de Argentina, donde el personal diplomático argentino tuvo que salir por patas y Brasil, que asume, a petición de Argentina mismo, asume la custodia de esa embajada, pues les cortaron la luz, les cortaron el agua, les cortaron los suministros de comida y agua potable, buscando la manera de tener a las personas que estaban allí. Y bueno, el riesgo que tenía Edmundo González de ser detenido era muy alto. De ser detenido, no de ser secuestrado, porque deberíamos decir las cosas como son. A la gente la detienen cuando hay motivos por el cual detenerlo. Y este señor, lo único motivo que tiene es que le ganó las elecciones a Maduro. Desde luego, la verdad que uno intenta empatizar y es tremendo. Una persona como Edmundo González Urrutia, una persona ya con sus años 80 y tantos, con una vida hasta ahora cómoda, diplomático, tranquilo, de repente pues asume esa responsabilidad, ya que a María Corina Machado no se le permitió y que ahora vea su vida, su tranquilidad, patas arriba, teniendo que exiliarse a otro país, salir de ahí por miedo a su integridad física. Es tremendo ponerse en ese lugar. Bueno, es tremendo y bueno, muchos de nosotros le tenemos envidia sana, como quien dice, ¿no? Porque cuando quieres tú mucho tu país y crees en la democracia, pues verte en una situación de esa, lo que habría es que asumirla, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, él mismo, como tú lo has dicho, no tiene necesidad de estar donde está. Él está allí porque lo ha asumido y bueno, ha querido hacerlo porque quiso hacerlo. Pasa igual que María Corina. María Corina saca a toda su familia afuera y se queda ahí porque va a embraguetarse allí hasta el final. Entonces, cuando se hacen este tipo de cosas, la gente valora los riesgos y asume una responsabilidad que, bueno, es la verdad que bastante aplaudible, ¿no? Como mismo lo estamos hablando, ¿no? Sin necesidad meterte en este berenjenal, eso se llama amor a la patria y ganas de hacer historia, ¿no? Porque quizás puedes perder mucho y ganar muy poco, porque al final, fíjate que inclusive él tiene bastante mérito también, porque él está para la transición, él ni siquiera está para quedarse ¿cómo se llama? Un gobierno completo, una legislatura completa, 2 legislaturas, sino está para una transición que de hecho ya tenemos que tener claro que esa transición comenzó en el mismo momento que el régimen
dio esas patadas de ahogado, incumplió la Constitución venezolana, porque tenía 48 horas para dar los resultados, no lo hizo, y tenía 30 días para entregar las actas y tampoco las entregó. Entonces, esta transición ya comenzó, ¿no? Y sí nos gustaría pedirle a todos los medios de comunicación, ¿vale? Porque lógicamente esas noticias salen desde Venezuela y así se empiezan a anunciar, ¿no? Y él no es el líder de la oposición, él es el candidato electo. Ajá. Él es el candidato electo y creo que tenemos que cambiar ese concepto a la hora que tengamos que dirigirnos a él, porque esa es una realidad. Así es. De hecho, para poner en situación a esas personas que nos escuchan y a lo mejor no saben muy bien por dónde vienen los tiros, porque el domingo es domingo de familia, domingo de estar donde a uno le parezca decir, y con respecto a lo que acabas de decir, esta mañana leyendo medios, me quedé con uno. El diplomático Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, no reconocido por el órgano electoral, llegó ayer a España huyendo del gobierno de Nicolás Maduro. A él se le concederá el asilo político después de que el Ministerio Público de aquel país emitiese una orden de arresto contra él. Y para agrandar esto, vamos a escuchar al propio Edmundo González Urrutia. Estimados amigos, antes que nada reciban un cordial y afectuoso saludo junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibidas de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Agustín, al escuchar esto, mi pregunta es clara. ¿Es más importante ahora, más valioso, Edmundo fuera de Venezuela que dentro? Claro que sí, claro que sí. Desde adentro vimos cómo estaba imposibilitado para tener movilidad y declaración. Fíjate que estaba en la embajada de Holanda y ni siquiera el chavismo lo sabía. Hemos visto personeros del chavismo muy molestos con Holanda, porque Holanda no les informó en ningún momento que él hasta el 5 de septiembre, si no me equivoco, estaba en la embajada de los Países Bajos. Entonces, claro, su capacidad de movilización era un poco lenta, ¿no? Lógicamente nos gustaría más que él estuviera en Venezuela, claro. Y de hecho sí sería más útil, para corregir un poco mi respuesta, que él estuviera en Venezuela. El tema es que es más útil en el exterior, en libertad, que en Venezuela preso o privado de libertad, en el sentido que no puede andar libremente, ir a los mítines donde tengan que ir a las reuniones donde tiene que ir, porque tiene la presión que están los esbirros del régimen buscándolo de todas las formas y maneras para detenerlo y anularlo de cierta manera. Además, una persona de una edad, ¿verdad?, que posiblemente pues tenga algunos antecedentes de salud también importantes, como le ha pasado a muchos que entran a las cárceles y salen prácticamente muertos porque no les dan los medicamentos, sus tratamientos que tienen médicos para subsistir ante cualquier enfermedad que puedan tener. Entonces, había muchísimo riesgo, ¿vale? Yo creo que la decisión no quedó otra, la tuvo que tomar a última hora y no le quedó otra que aceptar, porque ese tema de que, bueno, ya habían pasado unos días, yo creo que más bien se le presentó y tuvo que tomar una decisión sobre la marcha, ya que lo que venía, pues ese asedio que tiene el régimen, pues corría el riesgo nuestro candidato presidencial y nuestro próximo presidente de la República de Venezuela. Ahora todos tenemos que apuntar hacia el 10 de enero. La información que manejo es que mañana en el Congreso de los Diputados españoles, así es, sí, te iba a preguntar. Una proposición no de ley para... háblalo tú, que PNL. Tienes y sabes lo que va a pasar. Exacto, hay una PNL, ¿verdad?, que se está proponiendo para reconocer la victoria de Edmundo González. Yo creo que todos los demócratas del mundo, yo creo que esto, yo siempre busco poner algún símil, y esto es como que tengamos una persona viviendo en una casa y diga que la casa es de él, y resulta que cuando se le pide las escrituras, pues el que está viviendo en la casa no la tiene, sino otro que está afuera, que de verdad es el que puede demostrar que la vivienda es de él. Entonces se le pide la escritura al que está dentro, el de la escritura no la enseña, porque no la tiene, y si la tiene está el nombre del que está afuera. Entonces el que está dentro se convierte realmente en un ocupa, y es lo que nos está pasando ahorita en Venezuela. Entonces yo creo que
hay que hacer honor al pueblo soberano y hay que reconocer esa victoria, porque hay unas actas que ni siquiera son inventadas, que son emitidas de las máquinas del CNE, son unas actas totalmente verificables, que son unas actas de verdad y que el pueblo soberano habló. Y que esas estrategias que tienen algunos países en el exterior, que saben que siempre han tenido muy buena relación con el régimen, que tienen unas nuevas elecciones, sabemos que eso es imposible de darse. No de darse, sino de que se puedan llegar a realizar. Eso sería un misil, un torpedo totalmente en la línea de flotación de la democracia venezolana. Si el órgano represor del Estado, ¿verdad?, funciona al 100%, no dejarán que en unas próximas elecciones los testigos puedan volverse a llevar las actas. Esto no se vuelve a repetir en esta dictadura, porque ellos cada vez que ellos van avanzando, van corrigiendo los fallos que ellos mismos cometen. Y aquí no hay otro fallo, sino que la Fuerza Armada del Plan República no les funcionó al 100%, y esos militares que estaban al frente de esas mesas electorales, de esos colegios electorales, permitieron que los testigos se llevaran dichas actas, y eso es lo que da la victoria. No podemos hacer como Chávez, se repiten las elecciones hasta que yo gane. Claro. Mientras que pierda, se sigue repitiendo, no puede ser. Así es. Decir también que junto con este sonido, pues en la anoche me llegaba un texto que escribía Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, amigo tuyo, Agustín, tuviste el placer, la diferencia de traerlo aquí hasta radio, y leo una frase un parrafito: esté donde esté, Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Las actas verificadas así lo confirman, y la validez de las mismas no varían si el presidente electo cambia de residencia. Ahora tendremos a ese binomio triunfal que forman María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, cumpliendo la misma agenda de lucha para rescatar la democracia en Venezuela, en escenarios distintos, cada uno de ellos en las dos Venezuelas, la que partió al destierro y la que resiste adentro, siempre decididos a impulsar una idéntica y única estrategia. Veremos a Edmundo González compareciendo en condición de presidente electo en los escenarios más relevantes del mundo, y a María Corina Machado honrando adentro, fielmente, su proclama principista de que esta lucha es hasta el fin. María Corina seguirá resistiendo al lado de ese valeroso pueblo que confía en ella. ¿Es necesario puntualizar todo esto? Te pregunto porque han salido en las últimas horas voces discordantes diciendo que el hecho de acoger a Edmundo González Urrutia es dejarle el camino libre a Maduro. Bueno, no es dejar el camino libre, es que tenemos que estar claro algo. Si él se queda en el país, lógicamente, ¿de qué nos vale Edmundo González preso? ¿De qué nos vale? Aquí no, aquí inclusive puede haber un gobierno desde el exterior, ¿me entiendes? Si es reconocido por el resto de países. Esa presión internacional, ese aislamiento que tiene el régimen, poco a poco tenemos que lograr conseguir que termine entregando el poder al pueblo soberano y a la persona que eligió ese pueblo soberano. Y desde afuera, Edmundo González podrá trabajar perfectamente. Nosotros, claro, por supuesto, lo lógico es que esté dentro, pero ¿cómo va a estar dentro? Metido en Ramo Verde, preso, totalmente aislado de la población. Desde ahí no va a poder hacer absolutamente nada. Desde allí, la verdad que, bueno, nos generaría un mártir, pero hasta ahí. Un mártir que lo tenemos preso y una bandera porque está preso. Él no, él desde aquí, gracias a Dios, la mayoría de los países están cada vez reconociendo más que él ha sido el candidato electo, y el 10 de enero o está en Venezuela tomándolo la banda presidencial como el presidente de la República de Venezuela, o desde aquí, desde donde esté, vamos a buscar la manera de que él pueda llevar esa presidencia y que se sigan haciendo los oficios para que este gobierno pues caiga de una buena vez. Tenemos a la Corte Penal Internacional, vemos que se están investigando toda esta situación, se está hablando de una orden de captura a Maduro. Entonces tenemos que seguir en esta lucha democrática, porque el pueblo de Venezuela no quiere una guerra, lo que quiere es una salida democrática de una buena vez. Por ahí hay algunos llamados mediadores que realmente se han convertido en gestores del régimen para las negociaciones que hay. Pues deberíamos presionar a esas personas también, que son internacionales, entre ellos hay un español, para que de una buena vez
se le busque una salida democrática al país y el régimen abandone el poder y entregue este 10 de enero a quien ganó realmente las elecciones. ¿A ese español hace referencia a José Luis Rodríguez Zapatero? José Luis Rodríguez Zapatero, con nombre y apellido. Así Con es. nombre y apellido, porque él fue con la bandera de que era un mediador, pero nos ha demostrado cada vez más que sencillamente siempre en cualquier negociación pues tiene que haber un mediador que en principio es neutro para los dos lados y los negociadores de ambos bandos. Pues desde nuestro punto de vista, el señor José Luis Rodríguez Zapatero es un negociador por parte del régimen. ¿Y ves connivencia, similitud en la respuesta que está teniendo el gobierno de Pedro Sánchez con esa postura que adoptó José Luis Rodríguez Zapatero, o totalmente opuesta? Bueno, ellos mismos lo han dicho, ¿no? De que José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho un buen trabajo. Nosotros lo que queremos es que de una vez se acabe esa parte tibia, ¿no? A la hora de estar en esta situación en la que estamos. Nosotros tenemos que agradecer los compromisos que ha adquirido el gobierno de España. También tenemos que agradecer que han sacado el Mundo González de una manera rápida para que esté a salvo, pero sí necesitamos que se reconozca el gobierno de Venezuela. O sea, no podemos quedarnos en que el Mundo González es un héroe, pero no reconozco. Vale, le vamos a poner una capa y vamos a hacer, no sé, una película con él o no, necesitamos que se reconozca y se le dé ese poder de reconocimiento internacional, que es la manera como la verdad gana un país o gana en este caso un gobierno esa soberanía. Todo hace presagiar que mañana en la Cámara Baja esa PNL a propuesta del Partido Popular, hay que decirla, de que se ha reconocido Edmundo González Urrutia como vencedor de las elecciones, presidente electo, todo presagia que va a salir adelante con el apoyo también socialista. ¿Es suficiente para ustedes? Claro, el hecho de que España, no solamente que salga una PNL en el Congreso, si el Partido Socialista apoya esto, que espero que sí, pues bueno, aquí hemos estado estos días muy activos con Pedro Martín, el expresidente del Cabildo, que por cierto está esta semana reuniéndose en Madrid con un comité de expertos que vienen de los Estados Unidos en materia electoral. Va a estar en el Senado junto con diferentes otros actores, va a estar Cristina Valido también otro día, va a estar Asier Antona también por el Partido Popular también, van a estar varios de ellos reunidos y también tuvimos la oportunidad de estar con el alcalde de Adeje, con José Miguel. José Miguel Fraga, sí. Exacto, José Miguel Fraga. Y bueno, todos ellos vemos cómo nos dan muchísimo apoyo, o sea, hay apoyo del Partido Socialista, pero queremos que ese apoyo no se quede solamente en una carta de buenas intenciones, sino que de verdad se traduzca en hechos que de verdad nos puedan ayudar. Y uno de ellos es que no solamente reconozcan o se apruebe esa PNL por mayoría importante en el Congreso de los Diputados, sino que el gobierno como tal reconozca, ¿verdad?, lo que está sobre la mesa, que son unas actas que dicen que Edmundo González Urrutia es el candidato electo y que es el que debe tomar nuevamente las riendas del país, de Venezuela. Y Agustín, ¿en qué situación se queda María Corina Machado ante todo esto? Porque es la clara líder del movimiento, la clara vencedora de todo este intento de cambio, de devolver la democracia a Venezuela. ¿No corre peligro también su integridad física? También corre peligro, pero bueno, ella es más joven, ¿verdad? Esperemos que Dios la cuide, que Dios la bendiga, que Dios la cuide y que pueda mantenerse tal cual como se está manteniendo. De todas maneras, nosotros pensamos que estratégicamente el régimen no le ha interesado detener a María Corina. O sea, detener a Edmundo era una cosa, pero detener a María Corina es otra. De hecho, la han tenido a tiro y no lo han hecho. También es verdad que no es lo mismo ir y buscarla en algún sitio y detenerla que ir ante una multitud, como está en la calle, intentar de hacerlo allí, ¿no? No es lo mismo. Lógicamente ella corre mucho peligro, corre muchísimo peligro también. Pero bueno, yo creo que el pueblo de Venezuela está con ella está con el pueblo de Venezuela, Dios también está, porque evidentemente, a pesar del mal que se nos ha generado durante todos estos años, yo creo que tenemos que tener mucha fe, ¿verdad? Y que Venezuela va a poder salir y Dios la va a proteger a ella, va a proteger a toda la gente, pero sí necesitamos, porque Dios también dijo, ayúdate que yo te ayudaré, no solo exacto, a Dios rogando y con el mazo dando. Exacto, entonces también necesitamos que esa comunidad internacional, que esos organismos judiciales como la Corte Penal Internacional, con la Haya,
la OEA, que todos ellos están muy pendientes de la situación que está pasando, o sea, ven muy crítico que haya tenido que salir por pata el presidente electo, candidato electo. Entonces, nada, vamos a ver cómo se va jugando todo este tablero, como decíamos anteriormente, y que de verdad pues consigamos, de tanto insistir, consigamos justamente lo que el pueblo soberano ha decidido, que es un cambio de rumbo en una nación que es de las más ricas del mundo, con las reservas internacionales de petróleo más grandes del mundo, un país que tira 4 cosechas, un país que a la hora de que le vaya bien abre las puertas para que todas aquellas personas que quieran llegar al país a trabajar y a progresar lo puedan hacer, y ese país recupere esa senda democrática que tenía y de futuro sobre todo. Agustín, y el interior, a ti yo me imagino que te mantienes en conexión con familiares, amigos, gente del pueblo llano, gente de a pie dentro de Venezuela. ¿Cómo están? Porque la verdad que no debe ser fácil aguantar un presidente con desequilibrios mentales, capaz de creerse que estar por encima de todo, con el ánimo de decretar una Navidad a principios de octubre, porque él lo dice y ya está. Claro, pero todo tiene un porqué. O sea, siempre que hemos pensado, no, esos son unos locos, no, ellos no saben lo que hacen, no, siempre he sabido lo que hacen. ¿Por qué te meten en una Navidad? Porque en la Navidad se pagan los aguinaldos, en el sistema económico venezolano de la parte laboral, se paga una bonificación navideña para que la gente compre los aguinaldos, que son los regalos de Navidad y todo esto. Y vamos a fiesta, gaita. Entonces, estoy tirando unos pequeños valijas, vamos a llamarlas así, para empezar a distraer y a enfriar, para que esto no se continúe la lucha en la que estamos, ¿verdad? Claro. Y por esos lados ponemos también esa línea de actuación represoria que tienen, ¿vale? Donde cada vez que tenemos una marcha, pues no sé qué cantidad de presos hay, pero pueden haber fácil 50, 60 presos cada vez que hay una manifestación. Fíjate que estamos casi en los 2.000 detenidos. Si a eso vamos, a que la gente ya no puede tener ni una información en el WhatsApp, no se te ocurra mandarle a un compatriota ya un WhatsApp, porque sencillamente con tener una foto que hayan estado en una marcha es suficiente para que sean detenidos y sean privados de libertad. Entonces, bueno, él está utilizando todas sus herramientas y sus artilugios para buscar que esto se enfríe y que el pueblo coja miedo, ¿no? La salida del mundo mismo, pues mucha gente a primeras de cambio las vio como una derrota, ¿me entiendes? Y no es una derrota. Estamos en batalla y estamos jugando. Tú me tocas por aquí, yo te disparo por allá, claro que sí. Estrategia. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad este sábado de reunirnos con María Corina en un Zoom, donde reunió a los principales líderes mundiales, ¿no? Yo no puedo decir que ella sabía la salida del mundo porque no los comentó, pero yo creo que ni siquiera ella lo sabía. Yo creo que esto es algo que se montó el sábado en la tarde, ¿no? Pero sí es verdad que las instrucciones y todo lo que nos comentó, bueno, cosas que no se pueden decir, sí, pero las que se pueden decir es que, bueno, estamos en un estado anímico y bueno, estamos hablando que en el exterior habemos más de 600 líderes, ¿verdad? Que a su vez esto se multiplica por la cantidad de personas que están con nosotros en los diferentes grupos, en cualquier cantidad de países. Hay países inclusive que hay un solo líder y hay un solo venezolano manifestando, ¿no? Entonces, pero que bueno, que tiene el mismo valor que cualquiera de nosotros, ¿me entiendes? Claro, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Nos quedamos manera. Agustín, nos quedamos sin tiempo, pero con muchísimas ganas de seguir conociendo todo lo que acontece. Volveremos a hablar y estaremos pendientes de mañana qué sucede en el Congreso, que ya digo, todo hace prever que el gobierno, el peso de ese poder legislativo reconoce la victoria de Edmundo González Urrutia. Agustín Rodríguez, presidente de la Unión Canaria Venezolana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Tere. Un abrazo. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG, damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com.
El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. Contigo, la 10. La 10 Radio. Tu radio ahora es la 10. Es la 10. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en Sintonía Regional y seguimos conociendo cómo está nuestro entorno, la actualidad y con esas personas que nos lo hacen llegar porque son protagonistas de un modo u otro. Saludamos a nuestra invitada. Ella es diputada por Coalición Canaria en el Congreso. Cristina Valido, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien. Bien. Cristina, ¿ya recuperada de la bajada y del socorro? Sí. Sobre todo las piernas, que es lo que más, sí, lo que sufren en la bajada, están ya estupendas. Estoy bastante cansada, pero hoy bien. Pero bien. Sarna con gusto no pica, sí. Dice. Cristina. No, es una bajada muy divertida, donde, se da cita tantísimas personas y con un pueblo abierto a invitar, a hacer de la bajada algo todavía más especial de lo que ya es de por sí, ¿no? Porque, cuando vas bajando y ves tantas casas abiertas a la gente para darles un caldo, para darles algo de comida, para darles un refrigerio, es una maravilla. La verdad es que sí, esa energía positiva que se vive desde el primer momento hasta el último. Cristina, hablamos de la actualidad hace un momentito, conversábamos con el presidente de la Unión Canaria Venezolana sobre ese acogimiento, ese asilo político que da España al ganador, yo lo digo así porque mientras no se demuestre lo contrario, de las elecciones del pasado 28 de julio, Edmundo González Urrutia. Sé que ustedes también están implicados en esto. ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Qué piensan de esta circunstancia? Ojalá no hubiera sido necesario, pero lamentablemente todos sabemos que este hombre, Edmundo González Urrutia, corría serio peligro allí, ¿no? Y estando la situación como está, teniendo, pues también la edad que tiene, y con el escenario que se presentaba, lo mejor era primero proteger a las personas y proteger su vida por seguridad, por salud, y teniendo en cuenta que en Venezuela está María Corina haciendo su trabajo desde dentro y la colaboración que él desde fuera puede hacer en contacto con otros muchos países, yo creo que no hay que tachar, como dicen muchos, de huida ni de traición, sino de una estrategia que
sin duda alguna es la que toca en un país en el que la seguridad de Edmundo González Urrutia no está garantizada. Así es. Mañana en el Congreso se presentará una PNL en la que se pide que se le reconozca como presidente electo de Venezuela. ¿Cuál es la postura de Coalición Canaria? Nosotros vamos a apoyar esa moción porque así lo están pidiendo hasta 37 países, organismos internacionales. Las únicas actas que se conocen a fecha de hoy verán la victoria, y entendemos que no podemos ponernos de perfil, no podemos pasar de puntillas en una situación que está afectando a muchísimos canarios emigrados, descendientes de canarios emigrados, a muchos venezolanos canarios que están en nuestra tierra y que están pidiendo al mundo que se les escuche, ¿no? Y que se escuche el resultado de unas elecciones que de momento, insisto, solo una de las partes ha podido demostrar un resultado. Por tanto, nosotros vamos a apoyar y vamos a intervenir y a pedir al Estado, al gobierno español, que sea más contundente ante el señor Maduro, ¿no? Y aquí no valen ya medias tintas, está en juego la seguridad de todo un país, de muchísima gente, y creo que toca actuar. Así es. Y la llegada también de más personas del exterior, y sobre esto hago referencia a la inmigración, y no precisamente a la que llega en avión, sino a la que está llegando a nuestras costas de Canarias. ¿Cómo se está viviendo todo esto, máxime, teniendo en cuenta las calmas que nos empiezan a llegar ya? Con mucha tensión en lo político, porque no terminamos de ver una respuesta clara de auxilio a la situación que vive Canarias. Las cosas se posponen en un debate político eterno y los menores siguen llegando y estamos en una situación muy preocupante, ¿no? Por otro lado, como bien has dicho, ¿no? El escenario que tenemos en cuanto a tiempo, en cuanto a mareas, los próximos meses, y los datos que manejan organismos internacionales tan importantes como las propias la información que la Unión Europea nos va dando, o el propio gobierno de España, que prevé ese incremento de llegada, no nos hace, desde luego, estar nada tranquilos, ¿no? Tenemos que seguir en la lucha, porque lo que parece evidente, pues no es evidente, ¿no? Lo que parece evidente que es que el Estado español tiene una responsabilidad con el drama humanitario que está ocurriendo aquí, y que tiene que actuar, y que no nos puede dejar solos en la atención de miles de niños que se van a incrementar. Pues parece que la tenemos que seguir peleando, porque en la península, pues se retrasan las decisiones y todo tipo de excusas valen para que estas derivaciones no se empiecen a producir. Así que, tenemos que seguir luchando por algo que debería estarse dando ya, que es la solidaridad en cuanto a la atención a estos niños que están llegando, jugándose la vida. Seguir hablando de solidaridad, seguir poniendo esa palabra sobre la mesa, la verdad que suena un poquito irónico, teniendo en cuenta la respuesta que se está teniendo de algunas comunidades, como por ejemplo Cataluña, que ha dicho que de inmigración no quiere saber nada, más quieren esa ley de autogestión sobre la inmigración, y el resto de comunidades tampoco. Y si hago alusión a las noticias del sábado, creo el domingo, de defensa de esos 2 espacios que cede para proteger o atender a esos menores, uno de ellos no sirve ni como gallinero. ¿Es esta la respuesta? Pues este es el escenario, y este es el reflejo de cómo ven el problema. Es un asunto que otras comunidades no quieren compartir, no quieren colaborar. El Estado, culpando al PP de su voto negativo en las Cortes, ya está, da por hecho su trabajo, no toma decisiones, no deriva, no asume menores. Y encima, tenemos gestos cuya buena voluntad se agradece, pero que no nos sirven para nada. Primero, porque las instalaciones no reúnen las condiciones, y segundo, porque la solución no pasa por seguir abriendo más centros en Canarias. Hay que derivar para que nosotros tengamos las plazas disponibles para los que llegan mañana, pasado mañana, la semana que viene, el mes que viene, que sabemos que van a llegar y que van a requerir de esas plazas. En fin, es como decía antes, es una lucha continua para intentar que se reaccione ante una realidad
que parece que no quieren atender, porque es una situación de emergencia, y que ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo no hayan decisiones de emergencia, sorprende y escandaliza, ¿no? La verdad que siempre se apunta desde ese voto negativo del PP a la reforma de la ley de extranjería, como sin ellos no se puede arreglar nada, pero usted hace unos días hacía mención a esto y decía, para otras leyes no ha hecho falta el voto del PP. ¿Por qué para este es tan importante y no se trabaja? Y tanto es así que el propio presidente Sánchez este fin de semana, en esa reunión política del Partido Socialista, ha dicho, y hoy lo tenemos en todos los medios, en todas las tertulias a nivel de toda España, que va a continuar con su gobierno y con su agenda con o sin el apoyo del Legislativo. Entonces, yo me pregunto, si no necesita del apoyo del Legislativo para nada, que es lo mismo que decir que el Congreso no pinta nada, ¿por qué si lo necesita para atender a estos niños que están en una situación dramática y que Canarias está absolutamente desbordada? Para eso sí necesitan el apoyo del PP, pero no lo necesitan para nada más. Esto no se entiende, porque si hay algo en lo que el gobierno tendría que haber tomado decisiones y estar actuando sin necesidad de que el gobierno de Canarias le propusiera modificaciones de leyes para amparar las decisiones, sino porque es una responsabilidad ante los dramas humanitarios de todo Estado que se precie y que tenga el problema en su territorio. ¿Y por qué para esto sí necesita el apoyo del Congreso y para nada más? Da la sensación de que el Congreso, para el señor Sánchez, sirve justamente para eso, para frenar las cosas que no les apetecen hacer. Pero desde luego no son un freno para lo que quieren hacer y para los compromisos que asumen de manera bilateral sin contar con nadie más. Cristina, usted que se mantiene en reuniones, no solamente ya en las públicas, en las que vemos, sino reuniones de pasillo, reuniones off the record, ¿usted connota interés realmente por darle a estos menores que llegan esos derechos de los que se presume por la Carta de los Derechos Humanos y los derechos de la infancia? ¿O, como dice la presidenta del Cabildo, la verdadera intención es hacer de Canarias una cárcel para estos menores y un cementerio para los que no llegan a la costa? Vamos a ver, yo a los hechos me remito. No hace falta ya hablar mucho, porque la ciudadanía viene viendo los comportamientos, los discursos y los movimientos de los grandes partidos, ¿no? Ellos están intentando, de alguna manera, que la solución pase por frenar las salidas y que no vengan para evitar tener que trasladarlos al territorio peninsular. Y ahí es donde están poniendo todo el empeño, y en nuestros países de origen, ofreciendo dinero a sus gobernantes para que eviten las salidas. Y ahí es donde hacen todas las apuestas. Una vez llegan los que salen, los que no consiguen parar, ahí ya la posición no es tan decisiva ni es tan importante. Ahí ya es, parece, o nos da la sensación que es ganar tiempo y ganar tiempo y ganar tiempo para no tener problemas con sus socios, para no tener problemas con los presidentes de las comunidades autónomas que se niegan a la derivación, o para no tener que admitir por escrito lo que el PP les está pidiendo, que es la financiación para el coste de la atención a todos estos menores. Y ese es el escenario. Y bueno, parece que se quiere ocultar la inacción en la atención a estos menores fuera de Canarias, pues con estas visitas a países africanos, con esta entrega de dinero a países africanos, mientras los cayucos no dejan de salir y Canarias no deja de recibir personas. Yo espero que, bueno, más pronto que tarde, a menos que el dinero que entregan a esos países llegue a las familias y llegue a la gente de la calle que lo está pasando mal, entiendan que no es lo único que el gobierno de España tiene ni puede hacer, y que tiene que actuar, y que tiene que actuar en Canarias con las personas que aquí llegan. Y no solo con los adultos. No pueden decir que ellos no tienen ninguna responsabilidad con la situación de esos niños que vienen migrando, que vienen solos
y que encuentran ya los recursos completos, colapsados. No pueden decir que esto no tiene nada que ver con ellos. ¿Y qué va a pasar ahora? Hace una semana o quizás menos días, Salvamento Marítimo rescataba un cayuco que estaba más cerca de las costas de Mauritania que de las costas españolas y, sin embargo, derivaron a esas personas a Canarias, los trajeron aquí. Usted, bueno, el presidente del Gobierno de Canarias, lo hemos escuchado por activa y por pasiva decir que ni uno más, que no están desatendidos porque están bajo la protección del Estado, dígase de la forma de fuerzas del Estado, acogimiento, salvamento. Incluso usted ha dicho que por qué se traen a Canarias y no, por ejemplo, a Cádiz. ¿Antes ha tenido alguna respuesta? No, vamos a ver, yo desde luego cuando hablo de que el Estado tiene en su mano la derivación de estos menores desde el primer momento, desde que son rescatados, en ningún caso, y lo quiero aclarar porque he tenido que pedir una rectificación a ese titular, hablo de que no pasen por Canarias, no se les preste la primera atención bueno, médica, eso está fuera de duda, luego, eso no... Claro, no, pero algunos lo han dudado, porque han eso tenido está fuera de también duda. la mala idea algunos de utilizar las redes para decir que poco menos que yo pretendo que los recojan y en el mismo barco se los lleven, ¿no? Imagínate en la situación en la que llegan, si no hacemos la primera atención a su llegada, garantizamos su salud, garantizamos su buen estado, imagínate, pobrecitos, ¿no? Uh-huh. Pero sin duda alguna nadie puede decir que el Estado no puede hacer nada, o no tiene medios, o no tiene responsabilidades, o no tiene competencias, tiene de todo. Tiene medios, tiene posibilidad, tiene capacidad, tiene recursos, y es el gobierno de España. Y el gobierno de España que no le tiembla el pulso para tomar decisiones muy difíciles de entender, como la amnistía o como este acuerdo catalán, sin contar con el apoyo pues prácticamente de nadie, no debería temblarle el pulso para actuar y garantizar una atención que ya en Canarias no se puede dar, porque estamos sobrepasados y porque van a seguir llegando, insisto, ni siquiera se trata de derivarlos para ir cerrando recursos, somos conscientes de que no los vamos a poder cerrar ninguno, porque van a seguir llegando. Se trata de tener capacidad para atender la emergencia y una vez atendida se tienen que producir las derivaciones. Así es. Cristina, otro tema que también es importante, porque mucha gente dice, solo se habla de migración, pero ¿qué hay de lo mío? Este mes de septiembre se cumplirán 3 años de la erupción del volcán de La Palma y son muchas las familias que siguen rogando, pidiendo esa ayuda que se le prometió. Usted hace unos días estuvo en La Palma en esa rueda de prensa del balance y creo que hablaron algo de esto, de lo que se ha hecho y de lo que está por llegar. Bueno, hemos estado muy pendientes de La Palma desde el día que tomé posesión. De Exacto. hecho, al encontrarnos con que no había presupuesto, nos tocó pelear todos los decretos que han ido dando continuidad y prorrogando las ayudas del Estado, el tratamiento especial a autónomos a cese de actividad o plan especial de empleo, al 60% del IRPF, que nos costó 6 meses de pelea, porque aunque se prorrogó en el decreto de diciembre no tenía aplicación presupuestaria y eso requería de otro decreto, de la modificación de una ley en la que se pudiera meter para que pudiera ser efectivo. Y eso nos ha supuesto pues meses de pelea hasta que por fin en julio se aprobó y fue efectivo. Todas las medidas hay que perseguirlas día a día, hay que estar peleándolas porque, insisto, en este escenario sin presupuestos generales, en medio de una prórroga, para todo nos encontramos con la excusa de que al no haber presupuesto no se puede. Y con el tiempo luego vamos demostrando que cuando se quiere se puede, que se pueden habilitar a través de otras leyes, que se pueden aprobar decretos y vamos consiguiendo que se vayan cumpliendo estas promesas que están en nuestra agenda canaria y que desde el primer día vamos exigiendo y que se vayan haciendo realidad. Y no queda otra, y así tendremos que seguir, porque con el escenario actual todo parece indicar que es muy probable que nos enfrentemos a una nueva prórroga presupuestaria. Así que tendremos que hacer balance de cuál es la situación de la agenda canaria con una nueva prórroga, cómo quedan las cosas y si podemos decir que se están cumpliendo los acuerdos o no.
Cristina, la verdad que enfrentarse a una nueva prórroga es un poco disparatado porque la sociedad ha cambiado en estos 2 años, los gastos se han incrementado, todo parece indicar que va a disminución el reparto a las distintas comunidades, las demandas han cambiado, la sociedad tiene otras prioridades. Aquí en Canarias tenemos este efecto de migratorio, entre otras necesidades que prioriza. ¿Cómo se puede hacer frente a eso? Pues es difícil, muy difícil, pero parece que bueno, pues que al gobierno de España no le importa. De hecho, en los últimos tiempos vienen incluso diciendo que no pasaría nada por gobernar con una prórroga de los presupuestos del 23, que bueno, que los asuntos se pueden ir salvando y que tampoco es una catástrofe. En fin, ya nos están vendiendo la prórroga. Y es que con este acuerdo bilateral que nadie entiende, que nadie sabe exactamente cómo le va a afectar, con Cataluña tienen difícil sacar los presupuestos. Entonces, bueno, pues nos están dibujando ya el escenario de una posible prórroga y además, bueno, pues vendiendo que no es, insisto, ningún problema y que desde una prórroga también se pueden resolver los problemas de la ciudadanía. Desde luego no es lo más lógico y desde luego no es lo que se espera, ¿no? Y el propio Sánchez, estando en la oposición, hay que acudir a sus discursos cuando Mariano Rajoy prorrogó. En fin, ahora nos encontramos en otro escenario y ahora lo que nos toca es defender los intereses de Canarias y que en cualquiera de las situaciones que se produzca, con presupuesto o sin él, la agenda canaria se cumpla. Y tendrán que buscar salidas para ello, porque si no se cumplen los acuerdos, pues tampoco tenemos ninguna obligación de apoyar las propuestas que haga el gobierno. Eso es algo que usted había anunciado también, que se iba a replantear ese apoyo a las políticas del gobierno. Incluso decía, es un solo voto, pero para el resultado de algunas comisiones es vital. Claro, es que, vamos a ver, nuestro voto es vital en el Pleno siempre que Junts se abstenga, ni siquiera vote en contra cuando se abstenga. O cualquier otro grupo que sume 7, que pueden ser Esquerra, que se puede abstener en cualquier cosa, o basta con que PNV y algunos miembros de Sumar que están en contra de este concierto catalán se abstengan. Nuestro voto es el que da la mayoría. Pero en las comisiones, y en comisiones muy importantes como las comisiones de investigación o como la comisión de presupuestos, ahí cuando el voto es ponderado, cuando hay un empate o cuando la mesa decide el voto ponderado, el grupo mixto tiene 8 votos. Y en aquellas comisiones, como por ejemplo las que acabo de nombrar, donde la portavoz del grupo mixto soy yo, mi voto vale por 8. Eso significa que cuando tienes 172 votos en la izquierda y 170 en la derecha, los 8 votos del mixto son vitales, deciden hacia dónde se inclina la balanza. Por tanto, en este escenario de falta de mayoría, de negociación continua, bueno, pues el Partido Socialista no se puede permitir el lujo de perder un solo apoyo. Y además yo entiendo que más allá de perder apoyos, tienen que cumplir con la agenda canaria que firmaron. Si no la cumplen, nosotros estamos libres en nuestras votaciones y no nos pueden exigir ningún apoyo en base a ningún acuerdo que no se está cumpliendo. Más claro el agua. Y ya para finalizar, Cristina, empezaba el curso político y usted presentaba una pregunta en el Congreso. Le preguntaba al ministro de Asuntos Exteriores, a Álvarez, sobre las maniobras militares que Marruecos, desde el 1 de septiembre, está llevando a cabo en aguas situadas a 140 kilómetros de Fuerteventura. No sé si le han respondido con esto. No, todavía no tengo respuesta. Es verdad que tienen un mes para contestar. Creo que queda aproximadamente unos 10 días para ello y espero que me llegue en tiempo, porque, bueno, nuestros hermanos de Fuerteventura, a todos los canarios en general, nos debe preocupar que Marruecos haga unas maniobras militares que duran 3 meses, hasta diciembre, a 100 kilómetros de nuestras costas, en una zona en la que además hay una biodiversidad marina importante que se ve afectada siempre que hacen maniobras, y me quiero recordar las imágenes de cetáceos varados en playas de Fuerteventura. Nosotros, yo siempre les digo, es que desde aquí todo se ve muy lejos, es muy fácil, pero tú imagínate que le digas a la gente de Madrid que les van a hacer unas que otro país, no España, otro país,
va a hacer una maniobra militar en Toledo. Me gustaría ver la reacción. Aquí no es en tierra, es en mar, pero la distancia es la misma. Y tenemos derecho a estar informados con todo lujo de detalles de lo que se va a hacer. Y además pedimos que se tenga en cuenta la afectación al medio marino. Claro. Porque nuestros hermanos de Fuerteventura están cansados de reclamar en sus playas cada vez que se produce la llegada de un cetáceo medio muerto, fruto de sonares de barco, de colisiones y de otras historias. Entonces, quiero tener toda la información que el Gobierno de España tenga, porque Canarias tiene derecho a ella. Evidente. También he preguntado a la ministra de Sanidad, que estoy esperando respuesta, cuándo va a transferir los dineros para el coste de la atención sanitaria a los migrantes, porque el año pasado fueron 14 millones, este año, en esta fecha vamos por 24, solo el Hospital del Hierro ha visto su presupuesto superado más de 1 millón, un hospital pequeño, esto es una gran cantidad, y vamos a seguir, por supuestísimo, atendiendo a la gente, porque esa es la emergencia. Pero cuando hablamos de esto, es claro que esa atención sanitaria a las personas migrantes que llegan es una competencia del Estado. Exacto, ahí no hay duda. Estamos esperando todavía a ver qué dinero van a ingresar a Canarias para abordar esta necesidad sanitaria. También he preguntado al señor Ángel Víctor Torres, que también espero respuesta, de qué ha servido esa conferencia interministerial que se montó, que él coordinaba cuando pedíamos el mando único, donde están distintos ministerios, porque queremos saber cuántas veces se ha reunido y qué decisiones ha tomado. Porque esta es la fecha y estamos como estamos y no parece que haya servido de gran cosa, pero bueno, yo voy a esperar a que me responda porque a lo mejor me tengo que comer mis palabras y resulta que ha hecho un trabajo muy intenso y que han tomado decisiones importantes. Bueno, voy a esperar, pero cuando pedíamos un mando único lo pedíamos para que se resolvieran problemas, no para que se reunieran para hablar lo que como ministros les toca hablar en el Consejo de Ministros. Esperábamos que se tomaran decisiones y se reaccionara a las emergencias. No lo estamos viendo, por eso pregunto y espero que me conteste. En fin, hay muchas preguntas sobre la mesa para las que espero respuestas en el próximo mes y ya te iré contando. Pues sí, porque a nosotros nos interesan esas respuestas como pueblo, como comunidad autónoma. Cristina Valido, diputada en las Cortes Generales por Coalición Canaria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre pendientes del trabajo que se hace en Madrid y permitirme dar a conocer mi tarea a los canarios y a las canarias, por los que también uno está allí trabajando y peleando. Gracias, Cristina. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós. En este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos Publi, algo de información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703.
Electroaguere, en toda Canarias. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás. Buenos días. A esta hora el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, presenta su informe con recomendaciones para impulsar la competitividad europea, en el que aboga por un cambio radical para hacer frente a potencias como Estados Unidos y China. Advierte de que Europa necesitará un aumento masivo de inversiones y pide un gasto de hasta 800.000 millones de euros adicionales al año para hacer que el bloque sea más competitivo. Cree que la economía europea necesita acometer 3 grandes transformaciones. La primera, acelerar la innovación. Lo escuchamos en la voz de su traductora. El objetivo de cerrar esa brecha de innovación con los Estados Unidos. La innovación es el primer pilar del informe. Europa actualmente está bloqueado en una estructura industrial estática, poblada por empresas de tecnología media ya madura. Las empresas más punteras en investigación y desarrollo son las mismas que hace 20 años. Además, es necesario, según Draghi, abaratar la energía sin renunciar a la descarbonización y reducir dependencias estratégicas, incluido el refuerzo de la defensa. No conseguimos transferir los beneficios de una energía menos costosa, producida por las renovables, y que llegue esta ventaja a los consumidores, a los hogares y a la industria. Por lo tanto, necesitamos un plan que permita desvincular el precio de las energías fósiles de las limpias, para que los usuarios finales vean las ventajas de la descarbonización en sus facturas. Draghi llama a reducir la dependencia de terceros países para suministros estratégicos como las materias primas o los semiconductores en un entorno geopolítico internacional que ha calificado de inestable. Tanto él como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, destacan la necesidad de que se realicen inversiones y piden que exista una financiación común para los proyectos europeos. Y cambiamos de asunto. En España, en el Ministerio de Trabajo, se encuentran reunidos los agentes sociales para presentar sus nuevas propuestas para la reducción de jornada a 35,5 horas semanales. Y es que se ha retomado la negociación con el objetivo de avanzar en un acuerdo en el que esté la patronal y no solo los sindicatos. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, confirma que llevarán más ideas. Así que yo confío que la mesa del día 9 sea fructífera, de ya algunos resultados, y desde luego llevaremos una propuesta que creemos que se pueda acomodar para alcanzar un acuerdo. 37,5 horas semanales, quería decir. Tras el último encuentro, las patronales se comprometieron a estudiar la propuesta del Ministerio de aplicar de manera flexible el recorte de jornada a lo largo de 2025, mejorar el registro y garantizar el derecho de los trabajadores a la desconexión digital. Y FEDEA avisa en un informe de que la financiación singular para Cataluña, pactada con socialistas y Esquerra, generará claros ganadores y perdedores. Destaca que esa región incrementará sustancialmente sus recursos e inevitablemente aportará menos a la caja común, al tiempo que el Estado adquirirá rasgos claramente confederales que pueden limitar seriamente la capacidad autónoma del Gobierno central. Sobre esa financiación singular que prepara el Ejecutivo, el catedrático de Hacienda Pública, Juan José Rubio, aquí en Capital Radio, señala que va a suponer una merma de ingresos para el resto de regiones y una subida generalizada de impuestos. Estamos hablando de que los catalanes o Cataluña se quedaría con 30.000 millones de euros por encima de la situación actual. ¿Y eso qué significa? Que esos 30.000 millones de euros no se inyectan al sistema o al modelo de financiación para repartir de forma equitativa en aquellas comunidades que menos capacidad fiscal tienen. Y por lo tanto, se resentirán los servicios públicos en aquellas comunidades más pobres porque no tendrán financiación suficiente, salvo que lo ponga el Estado. Si lo pone el Estado, evidentemente, hay que apretarse el cinturón porque serán más impuestos. Y ahora sí, vamos a ver ya cómo siguen los mercados en tiempo real. Claves del mercado. Tenemos rebote hoy en las bolsas europeas con un IBEX 35 que sube un 0,8% hasta 11.268 puntos. El DAX avanza un 0,7% y la subida del Eurostock es del 1%, está en 4.785 puntos. Dentro del IBEX 35 lideran las subidas los bancos. BBVA casi un 2%, CaixaBank un 1,8% y un 1,7% repuntan los títulos del Sabadell. Con subidas en torno al 1,5%, Robi o los títulos de Acción Energías Renovables. Los descensos para los títulos de Puig, que bajan un 1,5%. Y en las divisas, el euro dólar en 1,1053.
Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio. Saben que nos pueden escuchar desde cualquier lugar de la isla de Tenerife a través de las distintas frecuencias con las que contamos y también desde cualquier lugar del mundo a través de la página web www.la10.es o también a través del canal de YouTube de la 10 Radio. Ahí también nos pueden seguir en directo. Bueno, y conocemos más cositas, noticias de última hora. Hace un momentito hablábamos con la diputada nacional Cristina Valido, quien nos decía con respecto al fenómeno migratorio y a esos lugares de militares que ha cedido el Ministerio de Defensa, si los quieren usar para albergar a menores. Uno de ellos, la verdad les digo, no sirve ni como gallinero, que es el polvorín ese de Tabaré. Eso habría que tirarlo y volverlo a construir de nuevo, no sé cómo se atreven a dar eso. Pero bueno, con respecto a eso decía Cristina Valido que habría que estar pendiente de lo que dijera pues la presidenta del Cabildo, o sea, el Cabildo de Tenerife en relación a esos lugares. Pues bien, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, se ha pronunciado y se ha opuesto este lunes, hace un momentito, de forma rotunda a la propuesta del Ministerio de Defensa de utilizar el cuartel del Cristo y el polvorín de Tabares, ambos en el municipio de La Laguna, para que se conviertan en centros de atención para menores migrantes no acompañados. Estas son una crónica recogida por la agencia Europa Press. Tenerife dice no, este no es el camino, ha señalado Dávila. No obstante, ha precisado que aunque estuvieran en buenas condiciones, el municipio de La Laguna ya alberga 2 grandes centros de retención de inmigrantes, uno en Las Raíces y otro en Las Canteras. Decía textualmente, están empeñados en convertir a Tenerife, a La Laguna y a Canarias en un gran campo de refugiados y nos negamos, hemos dicho, ya se acabó, basta ya, destacaba la presidenta. En esta línea ha apuntado que La Laguna, Tenerife y Canarias han demostrado suficientemente su solidaridad, pero la capacidad del archipiélago está completamente sobrepasada. No es una cuestión de espacios. En su opinión, el hecho de que Defensa haya ofrecido estos espacios significa que no han entendido nada, no han comprendido nada, no entienden el problema. No se trata de tener más espacios, es que no hay más manos. Las organizaciones no gubernamentales están completamente sobrepasadas. La presidenta tinerfeña ha insistido en que desde el gobierno central se ha abandonado a Canarias, que además lleva meses esperando por la modificación de la ley de extranjería para una distribución de los menores en el conjunto de España que sea solidaria y esté dotada de suficientes recursos económicos para el resto de comunidades autónomas. Won't you take me to Funky Town? 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 Conocemos más cositas. Hoy los hogares, allí donde hay pequeños, bueno, y no tan pequeños, pero sí en edad escolar, pues han tenido pues la primera en la frente. Se acabó las vacaciones, que ya empezó lo bueno, ya se notaban las colas en las carreteras desde primeras horas de la mañana, que pasamos de un vergel donde casi, oye, que bien se está, ¿no? Que no hay tráfico apenas, a esas colas kilométricas que nos han devuelto a la realidad. Pues bien, el curso escolar 2024-2025 ha comenzado hoy para 170.749 alumnos de infantil, primaria y secundaria obligatoria y con 579 plazas para el primer ciclo de infantil de 0 a 3 años.
El lunes pasado, recordamos, se incorporaron a sus puestos de trabajo más de 27.000 docentes y de 4.000 efectivos de personal no docente en 851 centros públicos de enseñanza. Una de las novedades es que la jornada intensiva se reduce a una semana al inicio y otra semana a su término. En los niveles de infantil y primaria y en educación especial, las clases se impartirán en este régimen hasta el próximo 13 de septiembre de 2024 y entre el 16 de junio y el 20 de junio de 2025. En este periodo habrá una hora menos para los alumnos al final del día. Pues mira qué bien. También hay que recordar, en cuanto a comienzo de curso electoral, que ahora mismo, hasta ahora, se está presentando por segundo año consecutivo esta iniciativa política insular del Cabildo de Tenerife del cheque guardería para la ayuda a familias que les da un dinerillo, que es algo sustancioso para los pequeños de 0 a 3 años. Informaremos de esto mañana. Bueno, y hablamos de sanidad. Sanidad incumplirá los plazos de la Unión Europea para estabilizar a los trabajadores. El diputado por las islas de Lanzarote y La Graciosa y presidente insular de Nueva Canarias Bloque Canarista, Johnny Caraballo, alertó la pasada semana de que la Consejería de Sanidad del Gobierno canario incumplirá los plazos marcados por la Unión Europea para estabilizar a los trabajadores. Johnny Caraballo inició el curso político como culminó el anterior, sentándose con los colectivos sociales de Canarias, en este caso con diferentes colectivos del ámbito sanitario. El portavoz parlamentario en materia sanitaria del Grupo Canarista mantuvo al inicio del curso un encuentro de trabajo con el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias, SENCA, quienes le trasladaron la preocupación del colectivo por el proceso de estabilización iniciado por el Servicio Canario de Salud, donde Canarias es de las comunidades con las peores cifras de estabilización. Los médicos advierten de que el cronograma anunciado para fijar 12.428 empleos temporales de la sanidad pública canaria no se está cumpliendo y no se llegará a tiempo, como establece la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Bueno, seguimos conociendo más cositas. Me llama la atención también una noticia que comparte la agencia Europa Press y bueno, me extraña por la foto, una foto en la que se ve a Alberto Núñez Feijóo solo en una tarima con la bandera de España y de la Unión Europea detrás. Una foto en la que parece que estuviera en la Moncloa, pero vamos, como si fuera él el presidente ahí, pues no sé, esa es la sensación que da esta imagen.
Pero no, leo el cuerpo de la noticia. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que viajará a Canarias este martes para reunirse con el presidente canario, Fernando Clavijo, y también a Grecia esta semana para hablar con su primer ministro sobre temas migratorios. El objetivo de Feijóo con su viaje a Canarias es concretar una vez más las propuestas del Partido Popular en materia migratoria, que según ha añadido es coincidente con la de Coalición Canaria. En una entrevista que fue recogida por Europa Press ha recordado que quien no ha negociado ni quiere negociar la ley de extranjería es el gobierno de España, porque no tiene en el Congreso grupos parlamentarios que la apoyen y no la va a negociar con la oposición. Feijóo ha acusado a Sánchez de dejar a Canarias tirada absolutamente ante una situación que no puede atender y ha lamentado que las comunidades autónomas estén soportando todo el caos migratorio que genera el gobierno de España, según palabras suyas textuales. ¿Quién está atendiendo a los migrantes mayores y menores? Las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que hace el gobierno central? Se niega a dar más recursos y a dejar instalaciones para atenderles. Se niega a ayudar a las comunidades a cogestionar esas personas que no caben ya en los centros de menores, ha añadido el presidente del Partido Popular. Frente a esta situación, Feijóo ha puesto como ejemplo la política migratoria de otros países como Grecia e Italia y ha anunciado que tiene previsto reunirse esta semana con el primer ministro griego para hablar también de migración. En este sentido, se ha preguntado por qué los griegos o los italianos han bajado el número de migrantes irregulares que entran en sus países y España hoy, en la ruta canaria, lo ha incrementado un 50%. Esto es lo que dice Europa Press. Y ahí está, y esa foto que parece como si se presentara como el dueño de la Moncloa o el residente de la Moncloa. En fin. Bueno, y hacemos mención ahora a la empleabilidad, al sector laboral, al trabajo fundamental para la economía de cualquier lugar. Tenerife genera el 45% de los nuevos contratos realizados en Canarias. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha valorado, la semana pasada, los buenos resultados correspondientes al paro en el mes de agosto, conocidos que sitúan a la isla como líder en la creación de empleo con un 45% de los nuevos contratos generados en Canarias. Los datos de empleo en Tenerife este mes de agosto vuelven a confirmar una vez más el liderazgo de la isla, la robustez y el vigor de nuestra economía. Los resultados de la generación de nuevos contratos son espectaculares, con un crecimiento del 11,30%, muy por encima de la media de Canarias, que se sitúa en un 6,6%. Los datos del paro registrados y la demanda de empleo no solo reflejan una recuperación sostenida, sino también un mercado laboral dinámico. Lo más destacable, como comenta la presidenta, es el crecimiento de los contratos registrados en Tenerife, que han aumentado de 22.933 en agosto de 2023 a 25.525 en agosto de 2024, lo que representa un incremento de 2.592 contratos. Esto es un 11,30%. Apostilla Rosa Dávila. Y
volvemos a hablar de sanidad. El Cabildo de Tenerife aprueba en el pasado Consejo de Gobierno 1,6 millones de euros para mejorar la atención sanitaria en el norte de la isla. La Corporación Insular ha aprobado en la sesión del pasado Consejo de Gobierno una inversión de 1,6 millones de euros destinados a cofinanciar varios proyectos en el Hospital del Norte y en el Centro de Atención Especializada CAE del Puerto de la Cruz, en colaboración con el Servicio Canario de Salud. La presidenta insular destaca que el propósito de esta medida es claro: mejorar la calidad de la atención sanitaria para nuestros pacientes y usuarios, al mismo tiempo que reducir significativamente la necesidad de desplazamiento desde la comarca Isla Baja hacia otros hospitales de la isla. Y miramos ahora sí de reojo hacia Güímar. Una multitud acompañó a la Virgen del Socorro en la subida. Siempre hablamos de la bajada y la subida es tan importante como la bajada. Después de una bajada histórica que se habla de más de 100.000 personas, se dieron cita en el Socorro, en ese pequeño caserío a lo largo del sábado, que fue el día de la bajada. En cuanto a la afluencia de público, los vecinos y vecinas de Güímar despidieron ayer a su alcaldesa honoraria y perpetua, la Virgen del Socorro, en una emotiva subida en la que la talla fue acompañada por miles de fieles hasta la iglesia de San Pedro. Esta es una crónica de la compañera Gabriela Guleseiren del diario de Aviso, yo creo que dije más Guleseiren. Tras la ofrenda floral, la misa y posterior procesión del mediodía, por la tarde se celebró la ceremonia religiosa en la ermita que lleva su nombre, que estuvo abarrotada de gente que quiso darle el último adiós a la Virgen. Al finalizar, comenzó el trayecto hacia la iglesia de San Pedro Apóstol, donde llegó pasadas las 11 de la noche, previa parada en el pabellón de la Tahona, para limpiar el rostro de la Virgen antes de su entrada al pueblo, costumbres que se perpetúan un año tras otro. Durante la tarde, diversas calles y puntos del municipio fueron escenarios de juegos y actividades destinadas fundamentalmente al público infantil. La calle del cantautor Pedro Guerra fue una de las más concurridas al organizarse allí el tradicional juego del Parejonone, donde también cantante y animador Huicho Esteves estrenó la canción que compuso para difundir este juego que tanta aceptación tiene por parte del público de todas las edades. Y algo que culminó ayer fue la organización de la celebración de la Tenerife LAN Party. La TLP Tenerife 2024 puso el broche de oro con la celebración del concurso de cosplay, con la grada a reventar. Las participantes hicieron las delicias de los cientos de seguidores que abarrotaron el escenario principal del recinto ferial. El jurado no lo tuvo fácil para elegir a los 3 ganadores de la edición de este año. En la jornada de ayer domingo se disputó el torneo, el Ranking Fortnite, el final del torneo Master League of Legends, torneo Open Cup y Sport, un montón de torneos con unos nombres rarísimos que ya soy incapaz hasta ahora. Tenerife LAN Party Tenerife 2024 es el evento de tecnologías y nuevas tendencias de Canarias que cuenta con 15 ediciones. Es el punto de encuentro en el que converge el amor por los videojuegos, anime, cómic, K-pop, cosplay, manualidades, influencers, cultura japonesa, entre otros. La TLP Tenerife 2024 cuenta con el patrimonio de diferentes entidades. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here.
Santa Cruz adelanta que para mediados del 2025 se podrá visitar finalmente el templo masónico. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, recibió a las puertas del templo masónico la semana pasada la visita que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de dicha área, Fernando Martínez, realizaron a las obras de rehabilitación que se acometen en la actualidad, subvencionadas por el Estado con 3 millones de euros y que pretenden que concluyan en febrero o marzo del próximo año, para que esta construcción de primer orden y única en Europa pueda ser visitada a partir de mediados del 2025, en cuyo contenido de uso se está trabajando. Adelantaba el alcalde de Santa Cruz de Tenerife que las obras tenían que estar en diciembre, pero como está claro que es una rehabilitación que es casi de pincel, pues que sea en febrero o marzo, su conclusión no es un retraso significativo, y argumentó que su intención es inaugurarlo a mediados del año que viene y ponerlo ya en servicio entonces, para lo que se está trabajando en el contenido, es decir, hay que dar un contenido para divulgar la historia de la masonería de la logia Añaza, la de la masonería en España o a nivel mundial, y explicar la historia de este edificio plenamente cargado de símbolos únicos en el mundo. Bueno, y las fiestas del Cristo que ya están en pleno auge, que ya se están celebrando los principales actos. De hecho, ayer tenía lugar uno de los actos más populares de la fiesta del Cristo, ese homenaje que se le hacía a Elfidio Alonso en el Festival Sabandeñas. El festival cumplió este año 46 ediciones con un reconocimiento a una extraordinaria trayectoria musical y humana de más de 60 años hasta la actualidad en todas sus manifestaciones. En una abarrotada Plaza del Cristo, en la que hubo personas que esperaron hasta 5 horas para conseguir un sitio, el público vibró con el espectáculo Canarias con Elfidio, que sirvió para reconocer el recorrido profesional de un gigante de la música canaria, como lo definió el alcalde Luis Geray Gutiérrez. Y finalizamos diciendo que antes de iniciar el concierto, el mandatario lagunero se refirió a este concierto homenaje como un acto de justicia para todo lo que ha aportado y por lo que nos sigue dando. Stand
La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo afrontando ya este último tramo de la programación de esta parte. Después vienen más compañeros, claro. Y lo hacemos con la atención puesta pues en la actualidad, en lo cercano, en la economía. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con un experto en economía. Ha sido de los lunes. Eduardo Pintado, buenos días. Buenos días, Tere. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Ya cercano ya al Cristo, mitad de septiembre, ya es tiempo de volver a Santa Cruz pronto. Ah, sí, porque ya hace más fresquito por ahí, ¿no? Por ese norte. Sí, un tiempo maravilloso. Sí. Pero ya por las noches hay que ponerse, como decíamos antes, un pullover. Ya hay que forrarse, ¿no? La mantita vuelve a la cama. Sí, a partir de las 8 de la tarde hay que cerrar el dominó y ponerse el pullover. Pero eso de manera puntual, ¿verdad? Por las fiestas del Cristo siempre baja la temperatura, llueve un poquito, pero después vuelven a subir otra vez las temperaturas hasta casi diciembre. Antiguamente era cuando realmente se acababa el veraneo, cuando no existía el sur y solamente el puerto, y mucha gente iba a la laguna, Guamasa, hasta Coronte, por aquí. Entonces ya cuando llegaba el Cristo ya la gente volvía para Santa Cruz. Pues hay que, como se decía, agarrarse los machos porque ya están las colas otra vez en la carretera. Sí, yo ya lo veo por la mañana. Hoy empezó ya a ver esas incomodidades que suele haber en la autopista del norte, ¿no? Pero bueno, es lo que toca, el tiempo pasa, ya vendimiamos, ya llega el Cristo, en fin,
otra temporada. Bueno, ¿y cómo estuvo esa vendimia, Eduardo? Regular. Yo no le voy a pedir nada, ¿eh? Porque eso son cosas de la agricultura, las cosas son así y no se pueden cambiar, gracias a Dios. Entonces nos vimos sorprendidos los últimos días con una lluvia muy finita y con eso que llamamos aquí la posma, y eso siempre los días antes de la vendimia no es lo más recomendable para la uva. Porque ya la estropea la merma, ¿no? No. Sí. Pero bueno, las cosas son así. Pero no mucho, se ¿no? puede- No sería mucho. No se puede cambiar. Bueno. Pero da como para una botella de vino abrirla en el 30 de noviembre, ¿no? Pues ya está. Sí. Con una cuarta y una garbanza da. Pues ya está. Pues entonces lo demás, a que le quiten a uno lo bailado, ¿no, Eduardo? Sí, señor, así es. Es lo que es. Eduardo, muchos frentes abiertos en la actualidad social, política, económica, de todo tipo. La verdad es que no sé por dónde empezar. No sé si está al tanto, que yo creo que sí, de ese asilo político, esa llegada a España de Edmundo González Urrutia, el vencedor, el presidente electo de las elecciones, porque lo dicen las actas que hemos visto. Mientras no se demuestre lo contrario, ¿hay que hablar en estos términos o hay que sujetarse a la lengua? Bueno, el gobierno español ha atendido las demandas que ha tenido este señor de Urrutia. pedir asilo, ¿no? Entonces estuvo primero, según he oído, unos días en el consulado general o en la embajada de Holanda. Después ya fue al domicilio del embajador de España y ya oficialmente pidió solicitud de asilo. Y inmediatamente el gobierno español, creo que con bastante agilidad y prontitud, pues asumió la solicitud y lo han repatriado, ¿no? Vino con un avión de las Fuerzas Aéreas y paró en Azores y desde ayer está en Madrid. Yo creo que se ha actuado correctamente, ¿no? Y ha ajustado a ley y a derecho internacional como tiene que ser. Eduardo, experto en economía, es profesor de la UL, pero también en política. Le decía, esta mañana entrevistaba al presidente de la Unión Canaria Venezolana y me dice, no es correcto seguir hablando de él como líder de la oposición, porque ahí están las actas, las que hemos visto, las que ha presentado la oposición. Por parte de Maduro no hemos visto ninguna. ¿Hay que hablar de él en términos de presidente electo por las actas que se han divulgado o hay que seguir llamando presidente electo a Nicolás Maduro aunque no haya presentado nada? Es un tema muy subjetivo, ¿no? Porque mientras todos los gobiernos de la Unión Europea, yo me refiero aquí a los más cercanos, ¿no? Sí. Siguen reconociendo como autoridad legítima al presidente de Venezuela, pues hay que tener mucho cuidado. Yo creo que yo estoy siguiendo atentamente sobre todo la estrategia que está siguiendo el presidente Lula de Brasil y el presidente de Chile, digamos las cabezas visibles en América del Sur de lo que podrían llamarse gobiernos progresistas o supuestamente cercanos a Maduro, ¿no? Y entonces están siendo muy exigentes, están siendo muy duros, están pidiéndole responsabilidades, están exigiéndole que presente las actas del recuento, pero ninguno acaba dando el último paso de romper las relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿no? Y la Unión Europea en ese sentido está tomando más o menos, asumiendo la misma estrategia, ¿no? Bueno, llamarlo presidente electo o llamarlo líder de la oposición, en este caso es un posicionamiento más subjetivo, ¿no? O sea que yo creo que hay que seguir las directrices que está siguiendo la Unión Europea y sobre todo seguir de cerca
la estrategia de Lula, ¿no? Ujú. Una pregunta, a lo mejor para nota, Eduardo. Si no existiese el conflicto Rusia-Ucrania y se le pudiese comprar petróleo a Rusia, ¿estaríamos en otro escenario diferente con Venezuela? Eso ya es complicado. Ya es complicado porque son muchos conflictos en distintos sitios del mundo que estamos presenciando, no solamente el de Rusia y el de Ucrania, que ya va para 2 años o más, ¿no? Sino que también Va para 4 ya. Sí, estamos viendo ya problemas muy serios en Oriente Medio, ¿no? Y esa es una variable que tampoco hay que desdeñar, ¿no? El tema del posicionamiento de Israel, el tema del posicionamiento de Irán. Como diríamos en el campo, son muchos calderos al fuego, ¿no? Y igual de preocupante es el tema del estrecho de Hormuz. O sea, el que se cerrase el canal de Suez podría tener un efecto dominó tremendo sobre la economía occidental, ¿no? Occidental, pues me refiero porque es el entorno donde nos movemos, o sea que no solamente es el tema de Rusia y Ucrania y ahora Venezuela, ¿no? Sino yo prestaría también mucha atención a lo que está sucediendo en Oriente Medio, sobre todo el tema de Israel y la contestación interna que está habiendo en Israel, o sea, la división que está habiendo dentro del propio régimen israelí, ¿no? Entre la gente que apoya a Netanyahu y la gente que quiere que renuncie, ¿no? Y que haya un proceso electoral, o sea que no solamente el tema de Rusia. Maduro, mal que bien, sigue teniendo ciertos apoyos en algunos regímenes, como antes dije, de Sudamérica. Incluso China, ¿verdad? Que sí, que están llamándole la atención, pero no acaban de dar el paso de romper las relaciones diplomáticas con Venezuela. O sea que son muy cautelosos en ese sentido, ¿no? Lo mismo pasa con Estados Unidos. Bueno, sí, además es que Estados Unidos está ahora en un proceso electoral interno y promete ser una de las elecciones más duras y más competidas del último siglo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues están en una situación en la que hace muy poco tiempo daban como vencedor casi al 100% al señor Trump, pero el Partido Demócrata se ha reagrupado alrededor de la figura de la señora Kamala Harris y va a estar muy competido, ¿no? Entonces están midiendo mucho todo lo que son sus posicionamientos en el tema de la política exterior. Recuerdo hace muy pocos días una serie de incidentes que hubo en el Partido Demócrata en una de las primarias, no sé en qué estado fue, y donde hubo una contestación interna por parte de grupos pro-palestinos importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos en procesos electorales son muy cautos de hacer grandes proclamas grandilocuentes a favor de uno o en contra de otros, ¿no? O sea, miden mucho en las palabras y miden mucho los gestos, sobre todo, ¿no? Porque cualquier error es un titular en la prensa, ¿no? Trump a favor de Putin,
Harris a favor de abrir a Palestina un futuro pues con territorio y nación propia, ¿no? O sea que ellos en un proceso como el de ahora tienen que medir muy mucho sus palabras. Y con Venezuela está pasando como a un segundo plano. Ellos están más visualizando y siguiendo de cerca el problema de Israel y después el tema de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Así es, cambiamos de tema. Eduardo, hace un momentito entrevistaba a Cristina Valido. Hablábamos del tema de la migración, de todo lo que está suponiendo, pero al final hablamos del apoyo de Coalición Canaria a las políticas del Estado y de todas esas políticas que se aprueban. Y ella decía que probablemente se vuelvan a postergar los presupuestos, ya que Pedro Sánchez no cuenta con el apoyo de Junts para sacarlos adelante, a no ser que sea a cambio de algo más. ¿Se puede permitir este país otra vez una prórroga de presupuesto, teniendo en cuenta cómo ha cambiado la sociedad y las demandas y todo lo que hay? Hombre, viendo los apoyos que tiene o no tiene, o puede tener o no puede tener en el Parlamento, en las Cortes Generales, esa probabilidad existe, la de la prórroga. No será ni la primera ni la última vez. No es lo más adecuado, no es lo mejor para el país, que duda cabe, ¿no? Pero que existe esa posibilidad de la prórroga es muy cierto, porque ahí hay un juego donde el Partido Socialista depende mucho, o el señor Sánchez más concretamente, ¿no? Depende mucho de cómo pueda convencer a los partidos minoritarios separatistas como Junts, no solamente Junts, sino también el PNV y Esquerra, ¿no? Uh-huh. Y otros que hay sueltos por ahí en Galicia. O sea, es un grupo de diputados que tienen la espada de Damocles sobre el cuello del presidente del gobierno. O sea que no lo veo fácil. Tendría que haber muchas sesiones, más sesiones todavía que serían difícilmente explicables en otras autonomías, sobre todo por parte de los líderes locales del PSOE, o sea, socialistas leoneses, gallegos, uh-huh, castellanos, andaluces, en fin, de toda España, verían muy difícil que se diera más soberanía nacional, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto político, a los 3 o 4 partidos separatistas, ¿no? Eso podría pasarle una factura electoral importante en las próximas convocatorias de elecciones generales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todos esos son suposiciones personales mías, ¿no? Cualquiera sabe exacta y puntualmente en qué estado están esas conversaciones con Esquerra Republicana y con Junts, porque eso es un misterio, ¿no? Por ejemplo, hasta el día de hoy no sabemos exacta, puntual y concretamente en qué consiste la sesión en el tema de la financiación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿no? No se sabe, se rumorea, hacienda propia, en fin, estamos ahí en unas dudas muy grandes, ¿no? Y entonces más sesiones todavía, más cortar lo que es la soberanía nacional,
pues eso será muy difícil de explicar, ¿no? La verdad que sí, estaremos pendientes porque el otro día la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tampoco nos sacó de dudas a ninguno. Sí, No dijo nada. a eso me refería, ¿no? Ujú. Están como Santa Teresa, vivo sin vivir en mí. Sí, pero vamos, leyendo un poco la prensa nacional, es que, en fin, siempre se le supone como bien informada, ¿no? Y es sorprendente, ¿no? Que haya tanta unanimidad en el no saber, el no conocer, el no entender. Es realmente curioso en ese sentido, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, nos quedamos en Canarias en economía, en el producto local. Eduardo, ¿cómo estás viendo esto del plátano? ¿Cómo nos lo puedes explicar lo de la pica y tantos millones de kilos que se siguen tirando? Bueno, la pica, hay quien dice Bueno, que no esos se son- tiran, sino que se reparten entre ONG. Esos son las leyes del mercado, ¿no? Podrán gustar más, podrán gustar menos, podrá tener buena imagen, podrá tener mala imagen, pero esas son las leyes y las reglas del mercado, ¿no? Hombre, que hubiesen índices correctores en este sentido y que una parte importante de esa pica fuese a organizaciones no gubernamentales, hospitales, etcétera, creo que se debería hacer un esfuerzo en ese sentido. Pero las reglas del mercado no las marcamos nosotros desde Canarias, ni la marcan los exportadores, ni la marcan las cooperativas de exportación, ¿no? Son las que son y son difícilmente cambiables. Pero la verdad hay es que es hay como... que mantener unos precios mínimamente rentables para seguir aquí con el sector pujante, ¿no? La verdad que uno piensa, yo no logro entenderlo, cuanto más hablo del plátano, de la comercialización del plátano, del cultivo del plátano, más me enredo, porque no termino de entender por qué en un supermercado, ya no hablo de grandes lineales, en un supermercado el precio del plátano está por encima de los 2,50 € aquí en Canarias, que se supone que se hacen en casa, se cultivan en casa. Y sin embargo uno va a la península y el precio más caro es 1,25. Sí, es ¿Sabes? que Que es yo por lo menos no lo termino de entender, por mucho que me expliquen de... es muy difícil de explicar, porque no estamos examinando normas ni reglas de comportamiento normales. No se rige la economía así, sino se rige por las reglas del mercado. Yo tengo en mente lo que ha ocurrido en los últimos 30 años con el tomate. El tomate era el segundo producto de exportación más importante que había en Canarias junto al plátano, al revés. El plátano tenía más influencia en la órbita de lo que es el territorio peninsular, pero el tomate de invierno de Canarias, hasta hace muy poco, hasta antes de ayer, dominaba el mercado de invierno en el norte de Europa, en Gran Bretaña, en Alemania y tal, y por el tema de los precios, de eso que estamos hablando ahora mismo, en cuestión de 7, 8, 9, 10 años, se vino prácticamente abajo el 60% de ese mercado, ¿no? Sí. Y eso es porque en su momento no se pudo competir con los precios de lo que venía de fuera, ¿no? Entonces hay que tener unas previsiones de venta y colocación del producto en península con mucho esmero y mucho cuidado,
tratando de que siempre siga siendo competitivo, ¿no? Y eso al final es lo que compra el mercado peninsular, ¿no? Que prácticamente es el 90% de la exportación del plátano nuestro, ¿no? Sí. Pues no lo sé. Pues yo sé que en la península me lo preguntaba, igual que me preguntaba de productos, por ejemplo, el aceite. Yo recuerdo de ver el precio del aceite de oliva virgen extra a 5,50 €, es verdad, en la España interior, y aquí pues casi 12 €. Y eso que aquí se supone que tenemos ayuda al transporte, a la traída de productos, tenemos ayudas por la ultraperificidad, pero Bueno, que uno pero es parece que no lo ve cuando llega al súper, decir, bueno, ¿y todo esto dónde se refleja? Pero es que hay bastantes más factores, o sea, poner en la balanza correcto, ¿no? Pero que una parte del análisis que se puede hacer de las ayudas que se reciben, no es sino una parte de este tema. O sea, lo que ha ocurrido con el aceite de oliva en la península en estos 2 últimos años, debido a unas sequías espantosas, tremendas, ha hecho que haya subido el valor del aceite en origen de una forma absolutamente espectacular. No aquí, no aquí, sino sobre todo a nivel del mercado peninsular. Claro, de allí proviene la mayoría de todo lo que importamos aquí, aparte de que haya otra serie de partidas de Italia o de Grecia o de los Balcanes, ¿no? Pero vamos, eso es absolutamente minoritario, ¿no? Y claro, si en origen los precios se disparan de esa manera en destino, que podemos ser aquí, eso repercute de una forma inmediata, ¿no? De todas maneras, aquí, yo por ver siempre la parte buena, ¿no? Está habiendo inversiones por parte de inversores agrícolas importantes en el sur de la isla. Está habiendo ya una extensión ya importante de plantaciones de olivos, ¿no? Bueno, eso a la larga, si sigue así, si sigue progresando la cantidad de fanegadas que se dedican al cultivo del olivo, eso al final, de una forma u otra, va a ser beneficioso para la isla, ¿no? Ajá. Eduardo, llegamos al final. Leo un mensaje que nos llega al WhatsApp. Dice, buenos días, oiga, los plátanos desmanillados, que yo los conozco por plátanos de los cochinos, están a 1,50. Yo también los conozco por ese precio. Es decir, el año pasado por esta fecha estaban a 60 céntimos y a los cultivadores no se les paga nada por esos plátanos. O sea que todo lo que se gana libre. ¿O no es así, Eduardo? Pues sí. Pues más claro el agua. Yo creo, bueno, es que es difícil. Hay que hablar de esto más, ahora ya no tenemos tiempo, que tengo que despedir. Me lo apunto y el próximo lunes hablamos de todo esto de los plátanos, a ver qué nos enseña. Eduardo Pintados, profesor de la UL, economista, experto en política. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un saludo y a todos los radio oyentes. Un abrazo grande, Eduardo. Bueno, pues llegamos al final del programa. 1000 gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias a Miguel Ángel González Padilla por su excelente trabajo en los mandos técnicos. Y ahora se queda con el fielato. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.